Vamos a hablar un poquito también de el secreto del éxito, aparte de la vida diaria, Sí. ¿no? Porque las legiones no eran invencibles. Las legiones No. debían ser tremendamente temidas por su organización, era una maquinaria militar bien engrasada. Sí. Pero, ¿cuál era el secreto? ¿Qué hacía que estas legiones se impusiesen en el campo de batalla a tantos y tan dispares enemigos? Celtas del norte, púnicos, Imperio Oriental, estamos bárbaros, estamos hablando de muchos enemigos muy aguerridos, ¿verdad? ¿Acaso se debía a la disciplina? ¿Acaso se debía a formaciones tácticas muy originales? ¿A la capacidad poliorcética para someter asedio, construir maquinaria? ¿Acaso se debe a la logística? ¿Cuál era, Joaquín, según tu punto de vista, el secreto del éxito de las legiones romanas? Aquí me gustaría reforzar esa idea que, como comentábamos al principio, ¿no? que se nos ha ofrecido, ¿no? Quizá a través de los medios, ¿no? y tal, de que las legiones romanas son invencibles, y eso no es así. Las legiones romanas han tenido muchísimas derrotas, pero una de las claves del éxito del Estado romano es la capacidad de recuperación. Y pongo un ejemplo rápido. Derrotar un ejército de mercenarios cartaginés es un gran descalabro para el Estado cartaginés, que debe subvencionar y que debe mantener ese ejército. Pero derrotar a una legión romana, o a varias, supone un descalabro, obviamente, pero la capacidad de recuperación que tiene el Estado romano es una de las claves de su éxito y de la conquista, ¿no? Y de la conquista de todo el Mediterráneo. Y luego, otra de las claves del éxito, desde mi punto de vista, es la capacidad de adaptación, la capacidad de evolución que tiene el sistema militar romano. Porque, si quieres, comentamos las tácticas. Las tácticas romanas, tanto que se habla, ¿no?, de las tácticas romanas, no son muy diferentes quizá a las heredadas del mundo helenístico. Pero sí es cierto que esa capacidad que tienen los romanos para cambiar, para evolucionar, para asimilar, por ejemplo, armamento de sus enemigos, les va a proporcionar una capacidad de adaptación y de superación que, a pesar de algunas derrotas, y algunas derrotas van a ser graves, les posibilita, ¿no? Les posibilita la victoria final. Y otro punto, ¿no?, muy importante, es la logística. Es cierto que la logística, el mantenimiento de las tropas, la impedimenta, las necesidades, la comida, el salario, todo, también está heredado del mundo helenístico. Pero la capacidad que tiene el Estado romano para racionalizar, ¿no?, los romanos, ¿no?, que son famosos por eso, y de generar un sistema logístico que sí podemos decir que es inigualable, ¿no?, en ese momento en el Mediterráneo, es quizá lo que les permite trasladar legiones de una punta a otra del imperio, en las que no les falta, ¿no? No les falta materiales, no les falta recursos, y son capaces, ¿no?, de trasladar a estos soldados de un sitio a otro, de tener preparadas sus necesidades, tenerlas repartidas a lo largo de las calzadas, etcétera. Porque muchas veces, ¿verdad?, cuando uno ve una película clásica de Sí. romanos, ¿no?, pues piensan que las batallas se ganan por la valentía, por un gesto táctico en un momento, pero lo fundamental es tener unas tropas bien alimentadas, bien cuidadas y que cobran su salario para que no se amotinen. Sí. Y además, Y para mantenerlas comentábamos campo. off the record, ¿verdad?, que la alimentación era muy importante y que consumían muchas calorías, grandes cantidades de grano, de carne y de vino. Mal vino, Sí. por supuesto. Claro, el vino de las posiblemente, legiones no era el que consumían. pero se vivía relativamente bien, no. y luego estábamos comentando que había cuerpos muy especializados, por ejemplo los ingenieros. Hay monumentos como la columna de Trajano o la de Marco Aurelio, en la que aparecen pues ingenieros levantando pontones para cruzar un río, con arietes, con torres de asedio, y nos cuentan cómo era. Artillero. Efectivamente, estamos hablando de cuerpos muy especializados, que los bárbaros, por ejemplo,
No disponían. Pues no disponían. Entonces los bárbaros podían hacer un saqueo, podían ganar una batalla, pero es que los romanos estaban ahí y por este tipo de cuestiones se imponían, ¿no? Por cierto, comentaba antes también que dentro de las legiones, 5.000, 6.000 hombres, aparte del séquito de comerciantes, esclavos, mujeres, etcétera, ¿no? Hablábamos de médicos. Sí. ¿Cómo era la medicina? ¿Qué cuidados tenían? ¿Qué tratamientos tenían los legionarios? ¿Había una tasa de supervivencia importante después de la batalla o, sin embargo...? Bueno, debemos partir, ¿no?, de que la cultura médica en este momento está bastante avanzada, ¿no?, heredada, ¿no?, de los griegos y del mundo helenístico y en la misma Roma. Es cierto que es un mundo muy injusto y que cuanta más disponibilidad económica tengas, mejor atención médica tendrás. Pero los romanos desde un principio supieron que para mantener un buen ejército hacía falta una buena atención militar y médica. Por lo tanto, en las legiones pues había cuerpos especializados y también había médicos y cirujanos. Y estos médicos y cirujanos eran bastante buenos, con muy buen conocimiento, estamos hablando de hace 2000 años, pero que trataban las heridas de una manera que nos sorprendería, ¿no?, hoy día, y con unos instrumentos que, en fin, que ahí están las pruebas arqueológicas, que llama mucho la atención porque son muy similares a los que utilizan ahora mismo los cirujanos actuales o los médicos. El índice de supervivencia de la legión era bastante alto. Es cierto que se podían producir enfermedades, epidemias. Las heridas, obviamente, de un combate son terribles en esta época, pero el tratamiento que se hacía a estos soldados pues era bastante bueno, muy superior al que podían disponer la mayoría de las personas fuera del ejército. De todas maneras, además, la imagen que se forma uno de los legionarios de un hombre duro, ¿verdad? Un hombre tenía que serlo, acostumbrado a un entrenamiento terrible, porque además tenía que cargar con una gran cantidad de impedimentos, y entramos de lleno en las armas que portaba, que no se nos ha olvidado hablar del pilum, del gladius, del tipo de armadura. Armaduras, por cierto, en esta época, todavía entre la República y el Imperio, aparte luego aparecerán armaduras como cotas de malla, loriga, etcétera. La primera armadura son quizás de cuero endurecido. La imagen que tenemos, ¿no?, del legionario romano con su armadura metálica de placas, ¿no?, la loriga segmentata, ¿no?, que se llama, y que está plasmada en la columna de Trajano, y que también ha sido más que representada en diferentes medios, en los cómics de Asterix, ¿no?, la famosa armadura. Esa es una armadura muy característica, pero curiosamente solo se piensa, ¿no?, que fue utilizada alrededor de 150 años, 200 nada más. Y estamos hablando de un periodo de la civilización romana milenario. El equipamiento romano va a evolucionar y va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Como ya hemos dicho, va a ir asimilando y se va a ir adaptando al tipo de enemigo al que tiene que enfrentarse. En periodos muy arcaicos es muy básica, placas de bronce, cascos de bronce, o armaduras acolchadas, escudos redondos también de bronce, espadas heredadas del mundo itálico, muy influenciado por el mundo celta, espadas largas de doble filo. Luego va evolucionando y después, ¿no?, de esta derrota que hemos estado comentando de los galos, se va a ir asimilando, ¿no?, la cota de malla, las espadas largas de doble filo, los escudos ovalados. Llegamos a las guerras cartaginesas, púnicas, en las que los romanos toman contacto con otros pueblos, los mercenarios, sobre todo celtíberos. Y es en el periodo de conquista de Hispania cuando los romanos toman contacto con estos pueblos, ¿no?, con los pueblos, sobre todo con los celtíberos, grandes guerreros. Los celtíberos, obviamente, no disponían ni de una organización ni de unas capacidades como los romanos, pero sus armas eran muy buenas. Los propios romanos lo reconocían.
Y entonces aquí tenemos el origen, ¿no? Podemos decir que es el origen del famoso gladius, del gladius hispaniense. Los celtíberos utilizaban una espada corta, más o menos, 50, 60 centímetros, de doble filo, más o menos recta, aunque hay diferentes modelos. Y los romanos en ese momento utilizaban todavía una espada más larga, ¿no? Heredada de esta tradición celta, incluso pasada, ¿no? por el tamiz itálico. Pero al ver la utilidad, ¿no? y la eficiencia de este arma, fueron reduciendo poco a poco su, digamos, ¿no? el tamaño, ¿no? de su espada, y la fueron asimilando, ¿no? a este tipo de arma. Y de ahí vendría, ¿no? ese nombre de gladius hispaniense, ¿no? de asimilar esta arma un poco más corta, pero terrible. El pilum es una jabalina, no es una lanza. La jabalina está pensada para arrojarla. Lo que se pensaba o lo que se utilizaba cuando el enemigo estaba relativamente cerca, los soldados romanos en línea, la primera línea, arrojaban su pilum sobre el enemigo que se aproximaba. El pilum es un asta de madera que termina en una, vamos a llamarlo en una punta, ¿no? en una punta alargada metálica. Esta punta alargada metálica estaba pensada para atravesar el escudo del enemigo, hacerlo inservible, a ser posible, e incluso al atravesar la madera del escudo enemigo, llegar al cuerpo, ¿no? del enemigo. Me va a permitir un pequeño inciso, pero sí. Es que en el taller, los alumnos y profesores que tuvimos oportunidad de ver la panoplia que trajiste, ¿verdad? Pues la verdad es que parecía un arma terrible, ¿eh? El pilum, ¿eh? Cuando uno lo coge, una réplica de pilum tiene un peso importante y eso arrojadizo tenía que causar terror entre las filas enemigas. Pues hay que imaginarse una lluvia de pilum sobre ti, ¿no? Y sobre tus compañeros. Y efectivamente es un arma terrible que puede atravesar el cuerpo de una persona de parte a parte. No sé si es peor todavía el gladius, ¿verdad? Cuyo manejo consistía en pegar una punzada en un arma gruesa, sacarla y destripar al enemigo. Y además los legionarios apuntaban a las partes bajas, ¿verdad? Efectivamente se les entrenaba, ¿no? Se les entrenaba y se les explicaba más o menos cuáles eran los puntos, ¿no? débiles de un cuerpo humano. También, ¿no? La imagen que tenemos no suele ser muy aproximada, pero hay que tener en cuenta que este pilum está pensado para combatir en filas más o menos cerradas, aunque esa imagen de una fila cerrada, de un muro de escudos, no es exacta. Pero sí es cierto que el legionario, digamos que trabaja codo a codo con su compañero. Y entonces ese escudo, que primero, como hemos dicho, es ovalado, y que luego se va a generalizar, ¿no? El famoso escudo, el scutum de tipo teja, ¿no? Famoso, que protege prácticamente todo el cuerpo del legionario. Ese pilum está pensado para atravesar, ¿no? el vientre del enemigo, desde abajo hacia arriba. De manera que lo ideal es que el pilum entre desde el vientre hacia arriba o desde la ingle hacia arriba, que atraviese... el gladius quiere decir, supongo. Estamos hablando del gladius, sí. Que atraviese, ¿no? las partes, ¿no? pudendas o incluso el estómago, ¿no? del enemigo, en fin, y luego retirarlo. Al retirarlo, las partes interiores y las vísceras caían. También tiene un filo muy afilado, es decir, que también es un arma de corte, que podía cortar brazos, piernas, y etcétera. Entonces es un arma terrible. Y esto es una cosa que llama mucho la atención de los enemigos de Roma. Después de un combate con una legión, el rastro de cadáveres era muy llamativo, porque los romanos eran muy eficientes en ese combate, porque entrenaban muy bien a sus soldados. Sus soldados eran muy valiosos, gastaban mucho en su entrenamiento y no querían perderlos. Entonces, todas las armas, ¿no? Todas las armas y ese equipamiento, tanto defensivo como ofensivo, que van a disponer los soldados, ¿no? Romanos, es muy, muy eficiente. Uh-huh. Y se va adaptando a cada momento, a la evolución, al enemigo al que tienen que enfrentarse. Cuando ven que el enemigo supera o se adapta a su vez a ese tipo de combate, ellos evolucionan.
Y así lo vamos viendo a lo largo de toda la historia romana, ¿no? Parece que nos estamos deteniendo más en esa imagen del soldado romano clásico de la columna de Trajano, pero luego va cambiando, ¿no? Y no reconoceríamos un soldado, por ejemplo, del siglo IV con uno del siglo I, que son prácticamente diferentes. La vida del legionario en campaña, bueno, más o menos la tenemos en la cabeza, pero sabemos perfectamente que en esta época lo peor que puede pasar con una tropa es dejarla inactiva, ociosa, Sí. ¿verdad? Con lo cual, cuando no había campaña contra un enemigo exterior, por mucho que casi todos los años hubiese algún tipo de campaña, porque las fronteras del imperio eran muy extensas y siempre había bárbaros o enemigos a las puertas de esas fronteras o en los limes, ¿qué hacía el legionario cuando no había una campaña militar? ¿A qué se dedicaba? Los legionarios nunca están ociosos, es lo que tú has comentado, no se puede permitir que un soldado profesional esté ocioso, porque tiene que estar continuamente, ¿no? Continuamente entrenando, practicando y realizando labores. Son conocidos, ¿no? Varios motines en los que llega un general y los soldados, al estar acostumbrados a no vamos a decir, a no realizar actividades, pues han perdido su eficiencia, su eficacia, e incluso se niegan, ¿no? Se niegan a cumplir con las órdenes. Entonces el legionario se va a ocupar de una multitud de tareas tremendas, desde vigilancia, ¿no? Vigilancia de fronteras, de puestos de avanzada, patrullas en territorio fuera, ¿no? De las fronteras, bueno, la figura, ¿no? De los legionarios ayudando, ¿no? A la construcción de infraestructuras es muy habitual. Tenemos que recordar que las legiones tienen de los mejores ingenieros que tienen en la civilización romana: acueductos, calzadas, todo tipo, ¿no? de puentes, todo tipo de infraestructuras fueron realizadas tanto desde, ¿no? vamos a decir, el cuerpo especializado, ¿no? Desde estos ingenieros hasta utilizando a los mismos soldados como mano de obra. Ajá. Y bueno, pues sí, apoyando, ¿no? Apoyando a, por ejemplo, a los magistrados de vigilancia, incluso policial, cuando no existe representación de embajadas. Es que es una multitud, ¿no? Una multitud de funciones, además que están registradas, ¿no? En estos papiros que se han encontrado en Egipto, ¿no? En los que hay una lista de funciones, ¿no? Los destacamentos que se destinan a diferentes lugares, diferentes ciudades. Es decir, están continuamente realizando diferentes tareas, porque es uno de los, vamos a decir, elementos, ¿no? Que hace funcionar, ¿no? Funcionar el Estado romano. Son soldados profesionales dedicados al combate, pero luego realizan una multitud, ¿no? de tareas muy variadas. El periodo final del Imperio Romano, estamos hablando del Bajo Imperio, también supone una evolución importante, ¿no? para estas legiones, que cambian también, como hemos ido diciendo, desde la monarquía, la república, el alto imperio. Hay un cambio también en cuanto a tipos de unidades, sobre todo porque parece que hay un hostigamiento mayor por parte de los pueblos bárbaros y hay que acudir a las fronteras. Y el legionario, como soldado pesado, tiene una gran utilidad en el campo de batalla, en una batalla campal, pero aparecen también otro tipo de unidades como los sagitari, son arqueros, ¿verdad? A caballo también para hostigar al enemigo. Los numeri, auxiliares, pueblos también bárbaros, que se romanizan. Sí. La artillería de campaña, incluso los catafractos, que creo, corrígeme si me equivoco, venían del mundo oriental. Sí, bueno, el origen de esta unidad es discutible también, pero sí, viene del mundo oriental, probablemente los escitas, pueblo de los escitas de las estepas, de lo que hoy día es Ucrania, ¿no? Y la zona oriental. Ya parece que utilizaban este tipo de unidad que en fin, es un caballero que va armado, tanto él como el caballo, con una malla, e incluso con una vamos a decir, una armadura, ¿no? Una lorica de escamas, y que esto los persas sasánidas, a partir del siglo III, van a adoptar, ¿no? Para su caballería, que van a ser uno de los mayores enemigos del Imperio Romano a partir del siglo III. Y los romanos, como hemos estado viendo, van adaptándose y van adoptando equipamiento, tácticas,
que ven que al enemigo le funcionan. Y ya en el siglo IV podemos encontrar catafractos, ¿no?, en el ejército romano. Por ejemplo, para contrarrestar la caballería es lógico utilizar lanzas, que son las que sustituyen al pilum. Incluso el famoso gladius, del que hemos estado tanto hablando, que es la imagen prototípica, la imagen que todos tenemos en la cabeza de las legiones romanas, se sustituye también por una espada larga, la espata, ¿verdad? Sí, que en origen era de caballería. Sí. Hay un cambio, ¿no? Creo que, bueno, es verdad que hay un periodo convulso, la anarquía militar del siglo III, pero también hay un periodo de esplendor de nuevo, con Diocleciano, con Constantino, en la que se recupera otra vez la estabilidad en el imperio. Sí, en gran parte, por lo menos del imperio. En gran parte, pero es cierto que a partir del siglo IV empiezan de nuevo los problemas y las legiones van a ser derrotadas. La pregunta, y es una pregunta compleja, es si, entre otras cosas, bueno, hay mucha historiografía al respecto, cuáles fueron los motivos de la caída del Imperio Romano. Las legiones, que eran como la columna vertebral del Imperio Romano, aparte de la administración, el derecho, el sistema político, etcétera, empiezan a sufrir, empiezan a vérselas con enemigos cada vez más romanizados, más civilizados, ya no son los bárbaros con los que se enfrentaban hacía siglos. A veces es difícil distinguir un soldado romano de un soldado godo, ya en el siglo IV. Pueblos cada vez más aguerridos y son derrotadas. Porque ¿a qué se debe, si es que existe una crisis de las legiones, a qué se debe esta situación? Yo, más que crisis de las legiones, hablaría de crisis del Estado romano. Mientras que el Estado romano es capaz de mantener la organización, mantener a unas legiones bien entrenadas, unas legiones bien pagadas. Las legiones pueden sufrir derrotas, pero como hemos dicho antes, es la capacidad del Estado romano, ¿no?, de recuperarse, la que permite el mantenimiento, ¿no?, de este sistema, y que si hace falta pues se va adaptando o va evolucionando. Pero ya a partir, ¿no?, de finales del siglo IV, siglo V, el Estado romano, sobre todo el occidental, entra en crisis. No solamente las invasiones bárbaras, que están ahí y que provocan una presión sobre el Estado terrible, sino la cantidad de usurpaciones, de guerras civiles que se van a producir, que impiden que las legiones tengan un objetivo claro. Porque llega un momento en el que estos soldados no solamente tienen que hacer frente a las invasiones, sino que tienen que hacer frente a una usurpación, pero no una, sino varias a la vez. Los emperadores no disponen de la cantidad de soldados que les gustaría, tienen que reclutar, por ejemplo, como mercenarios a estos soldados o a estos guerreros bárbaros. Bárbaros que, por otra parte, disminuyen la cohesión de un ejército imperial romano. Claro, estamos hablando de pueblos que tienen otras motivaciones distintas. Motivaciones, culturas, tradiciones guerreras, que es difícil de asimilar dentro del modelo, digamos, de Estado centralizado romano, aunque esto es muy matizable. Pero es cierto que introducen ciertas maneras, cierta ¿no?, su cultura guerrera, que es diferente, ¿no? Pero todo esto, junto, ¿no?, la multiplicidad de factores, hace, ¿no?, que el Estado romano no pueda mantener este sistema, ¿no?, que hemos visto que ha sido muy eficaz, que ha tenido sus periodos de crisis, muchos, pero hemos visto que ha sabido responderles de manera más o menos eficiente, pero llega un momento en el que no puede. Llega un momento en el que el Estado romano no puede garantizar el mantenimiento de estas tropas, el Estado romano no puede garantizar la salvaguarda de las ciudades, la salvaguarda de las regiones que componen sobre todo la parte occidental, y entonces se va disolviendo. El Estado romano se va disolviendo, se derrumba sobre sí mismo. Los bárbaros, bueno, ven que ese Estado romano al que ellos querían formar parte se va disolviendo, y ellos mismos pues deciden, ¿no?, establecerse en las regiones, montar su propio Estado, vamos a llamarlo así, y estas legiones desaparecen.
legiones tal como nosotros las entendemos desaparecen. Pero me gustaría recordar que estamos hablando de la parte occidental del imperio. En la parte oriental, lo que después, ¿no?, podemos llamar Imperio Bizantino, el sistema continúa. El sistema continúa. Quizás ya no podemos hablar de legiones, porque es verdad que el mundo ha cambiado, pero, por ejemplo, estas unidades militares que va a utilizar, ¿no?, Justiniano, ¿no?, en el siglo VI para reconquistar partes del imperio, son herederas directas de este ejército romano del siglo V. Y mientras que en la parte occidental el Estado se va disolviendo, en la parte oriental, que también ha sufrido invasiones de los pueblos bárbaros y que tiene que hacer frente al imperio sasánida, que es quizá el enemigo más poderoso al que tiene que hacer frente Roma, pero esta parte oriental sobrevive. Entonces, bueno, es una multiplicidad de cuestiones que es, como tú bien dices, la historiografía ha tratado y seguirá tratando. Uh-huh. Pero sí, ¿no?, podemos decir, ¿no?, que son ese modelo, ¿no?, ese modelo de legión. No hay, por tanto, un punto de inflexión. Mucho se habla de la batalla de Adrianópolis en el 378, sí, en el que el propio emperador Valente pierde la vida contra los invasores godos. Sin embargo, es otra batalla más de la que el imperio podría haberse recuperado perfectamente, igual que hubo otros fracasos anteriormente. Sin embargo, y es tu tesis, la cuestión es que las legiones acabaron porque acabó el Imperio Romano, no porque el de Occidente me refiero, sí. El Imperio Romano de Oriente se sintió perfectamente heredero. De hecho, la palabra bizantino es una palabra relativamente moderna. Sí. Ellos fueron romanos, efectivamente, sí. Eran los herederos de todo el imperio. Y a partir de ahí, por falta de financiación, etcétera, desaparición, pues ya no hay una autoridad central que pueda manejar estas legiones, etcétera. Pero dando fin a este modelo militar que había sido exitoso durante, ¿cuánto? Estamos hablando de un milenio prácticamente. Sí, aproximadamente, con sus cambios, con su evolución, pero sí, podemos hablar de un milenio, ¿no?, en el que el Estado romano mantiene ese modelo. Y cuando el Estado fracasa, no se puede mantener ese estado, ¿no? Entonces, pues aparecen estos grupos guerreros que cada autoridad, cada ciudad, cada potentado o cada nuevo estado bárbaro tiene que, vamos a decir, organizar de manera individual. No existe, ¿no?, un estado centralizado en la parte occidental. Uh-huh. Pues muchas gracias, Joaquín, por esta charla interesantísima sobre el tema de las legiones. Fue un verdadero lujo el taller que organizaste, las primeras jornadas clásicas. Tenemos documentación gráfica, pero haberte traído la panoplia de el pilum, el gladius, los escudos, etcétera, y contribuir, bueno, de una manera crítica, pues, a revisar el concepto de las legiones. Yo creo que fue una cosa interesantísima y que encantó a todos los que tuvimos la suerte de poder asistir en cualquier momento. Yo creo que tiene mucho valor didáctico. Yo personalmente, que soy aficionado a la recreación, aunque a la recreación y a la colección, más que recreación, ¿no?, en vivo, pero yo creo que tiene mucho valor didáctico acercar al alumnado estas cuestiones. Porque sí, lo ven en imágenes, tienen sus libros, tienen sus películas, pero verlo, tocarlo, ver cómo pesa una de estas armas, por ejemplo, sujetar un escudo o ponerse un casco, yo creo que eso es una cosa que tiene mucho valor didáctico, que acerca la historia. La historia es algo que es real, es algo que ha pasado, que los alumnos lo ven muy ajeno, como comentábamos, ¿no?, ya en el otro podcast, y yo creo que eso tiene mucho valor didáctico. Y la verdad que para mí también fue una gran experiencia, ¿no?, explicárselo al alumnado y ver cómo se quedaban sorprendidos y disfrutaban. Uh-huh. ¿Has traído algunos libros para recomendar, quizás? Para si alguno de nuestros oyentes quiere profundizar en el tema, ¿podrías recomendarnos alguna obra que crees que puede ser quizá un poco de cabecera o para introducirse en este apasionante tema de las legiones? La bibliografía es inabarcable. Entonces, la
recomendar alguna obra, por ejemplo, hay un libro muy interesante, que es uno de los que yo tengo aquí, que se titula El ejército romano, de Adrian Goldsworthy, que es un académico británico especializado en estos temas, que está muy bien, de la editorial Acal. Luego también recomendaría, como no, las diferentes publicaciones de la revista Despertaferro, que es especialista en materia histórica y materia militar. También recomendaría encarecidamente las obras de Fernando Quesada Sanz, uno de los mayores especialistas en armamento antiguo, ¿no? de la edad antigua que ahora mismo hay en España. Y, por ejemplo, estas polémicas, ¿no?, sobre la caída del Imperio Romano, me gustaría también recomendar una última obra publicada por José Soto Chica, ¿no? Que hay también El águila y los cuervos se llama el libro, ¿no?, que es sobre la caída del Imperio Romano, que está muy interesante, ¿no? Aparte de otros libros, ¿no?, desde los clásicos de Gibbon, que está un poco superado, o el propio Goldsworthy, que también tiene otro, ¿no?, la caída del Imperio Romano, quizá más divulgativo, pero muy interesante. Así que, bueno, la biografía es que es muy extensa. Inabarcable. Muy bien, pues muchas gracias por todo. Aprovecho también para agradecer a Joaquín su presencia en estos episodios del podcast y desearle lo mejor para el curso que viene. Muchas gracias. Porque mi compañero Joaquín cambia de centro por cuestiones de concurso de traslado. Espero que te vaya muy bien, Joaquín, allá donde vayas, y permíteme decir que será una suerte para los alumnos que te tengan, pues que le lleves todo este conocimiento. Muchas gracias. Es una cosa que disfruto y yo creo que en fin, que se transmite, ¿no? A esa pasión. Efectivamente, la pasión se transmite, sin ninguna duda. Pues esto ha sido todo por hoy, mis queridos oyentes del Cervatillo. Espero que el programa haya sido de vuestro interés. Creo que ha sido un lujo tener hoy aquí a Joaquín y que hayáis aprendido muchas nuevas cosas, en este caso sobre las legiones romanas, un poquito de historia antigua. Si ese ha sido el caso, no olvidéis suscribiros y darle un like. Si queréis dejar cualquier comentario o hacer una petición, podéis hacerlo siempre que queráis escribiendo al correo elcervatillodemedinazahara, todo seguido, @gmail.com. Gracias por haber estado aquí en esta ilusionante primera temporada y volveremos el curso que viene con ánimos renovados para contar nuevas historias, temas y experiencias de interés educativo. Nos vemos pronto y entre tanto recuerden, sapere aude.